Hola compañeros, me da gusto saludarlos. Vamos a ver hoy la materia de administración de pequeñas y medianas empresas y me presento, yo soy el arquitecto Franklin Cordero Alvarado, tengo una maestría en administración y una especialidad en dirección del factor humano. Pues comenzamos. Vamos a ver primeramente los antecedentes. En este caso, los antecedentes siempre han existido empresas pequeñas en el mundo y de hecho todas las empresas inician en pequeños escala y todos los países de esta que están industrializados o en vías de ello, las empresas de tamaño que nos interesan representan el 80 y el 90% del total. Asimismo, proporciona mayor cantidad de empleo que las grandes empresas y lo más sorprendente que da empleo a un costo menor. Pero si ello no fuera suficiente, también pueden ser más productivas, es decir, generar más riquezas por peso invertido que las grandes. En el caso de nuestro país, la micro, la pequeña y mediana empresa representan el 99.9% de las empresas en México y ocupan el 78% del personal y producen el 69% del PIB o del Producto Interno Bruto. Es decir, producen más de la mitad. A veces creemos que el Producto Interno Bruto está solamente constituido por la venta de petróleo y no, las pequeñas y medianas empresas son las que dan la cara por eso, ¿no? Entonces también vamos a ver a las empresas. Las empresas, por ejemplo, la pequeña empresa puede considerarse que, es, que es esa condición porque tiene una administración independiente, porque el dueño proporcionó el capital, porque el área de operaciones es relativamente pequeña y local, y porque el espacio físico que se ocupa es pequeño, en comparación con otras empresas del mismo giro. Esas son características del tipo de cualitativo que hay que considerar para determinar el tamaño de una empresa. Existen características de tipo cuantitativo calificados por la SECOFI y por la NAFIN que difieren entre ellos, ya que sus intereses son diferentes. Vamos a ver el cuadro adjunto, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, que en el tamaño de la empresa, en la micro, los números de empleados son de 1 a 15, en la pequeña de 16 a 100, en la mediana de 101 a 250 y en la grande más de 250. Las ventas anuales, por ejemplo, el criterio de la Secretaría de Economía es de que una micro tiene 900,000 y en la Secretaría Nacional Financiera, que es NAFIN, 2,100,000. En la pequeña, por ejemplo, dicen que su ingreso, según la Secretaría de Economía, es de 9,000 y NAFIN de 21,000, 9 millones, perdón, y 21 millones. En la mediana es de 20 millones y a 50 millones que el criterio de NAFIN. Y las grandes son de 20 millones a 50 millones como mínimo. Esa sería la clasificación de acuerdo al tamaño de la empresa y de sus ventas. Según la SECOFI, dice la Secretaría de Economía, ante el Comercio y Fomento Industrial, ahora se llama Secretaría de Economía, solamente establece 4 tamaños: micro, pequeña, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa. La clasificación ofrece a criterios principalmente económicos, a diferencia de los criterios sociales que se mencionaron en los párrafos anteriores. Estos criterios son la inversión declarada, del monto de las utilidades, del tamaño de la inversión y el número de trabajadores de la empresa. En este caso, podemos ver cómo la Secretaría de Economía tiene clasificado estas empresas en nuestro país. Y también la pymes. En cuestión de la pymes, se manejan los siguientes conceptos. Las siglas de pequeña y mediana empresa, que son las pymes, se consideran pequeñas empresas aquellas que tienen menos de 20 trabajadores y medianas los que tienen entre 20 y 500 empleados, aunque como es natural, esta definición es susceptible a variar en función de los distintos contextos económicos e históricos. Por ello, no existe una definición única de la empresa en función de su medición, sino que por el contrario se utilizan diversos criterios diferenciados del tamaño. Entonces, cada uno, aquí por ejemplo, vemos la Secretaría de Economía y la y la PYMES, por ejemplo, para ver cómo se dividen las empresas, cómo se clasifican. La PYMES en México, por ejemplo, hace ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de México para funcionar de forma tal que efectivamente promueva a las empresas pymes? Entonces aquí existe una gran cantidad de respuestas para esta pregunta, pero lo que se propone aquí es del fomento de los parques industriales donde puedan funcionar adecuadamente este tipo de empresas. Entonces, ese tipo de cosas podríamos nosotros tener toda una retórica de saber lo que se
quiere, pero no es así. La empresa familiar, sin embargo, es usualmente el origen de la micro y pequeña empresa y con frecuencia, conforme va cambiando de tamaño, permanece con una estructura típicamente familiar. Los que vieron Administración 2 o Proceso Administrativo, vimos que hay empresas, por ejemplo, que son comunales, que vienen precisamente de esto, que se llama típicamente familiar, por lo que vale la pena hacer un examen minucioso del comportamiento de esta característica, ya que eso permite que se tomen acciones para fortalecer sus aspectos positivos y, por otro lado, minimizar aquellos que se pueden producir problemas. Y vamos a ver algunas características. Esto es lo que habíamos visto en la lámina anterior de cómo, por ejemplo, nosotros podemos clasificar las empresas en micro, pequeña, mediana empresa de acuerdo a su número de empleados y de acuerdo a sus ventas anuales. Y por último, vamos a ver las consideraciones. Los fracasos de una empresa rara vez se deben a la incompetencia de los creadores, porque usualmente conocen la parte técnica del negocio, cómo hacer o producir un producto o servicio. El problema es que se desconocen los métodos y procedimientos que son necesarios para operar un negocio, que con frecuencia al principio y con fuerza y por fuerza después implica cada vez más una división de trabajo en complejidad creciente. Ese análisis significa que el problema viene no de la fundamentación de un negocio, sino de su crecimiento, de tal manera que la incompetencia en el manejo de las empresas viene de un pobre conocimiento de la administración y de las limitadas ideas que implican el poder, el por qué se gana dinero y en qué tipo de negocio se encuentra la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces nosotros, por ejemplo, la persona puede tener el dinero y el capital, pero a lo mejor no tiene el conocimiento para echar a andar una empresa. Por eso ustedes se vienen a preparar precisamente para tener el conocimiento de cómo se hace, cómo se puede hacer una empresa, cómo se puede instituir y hacer esto. Una empresa, y lo que de aquí tenemos que tratar es cómo se administra. Muchas veces el sentido común no es suficiente para administrar una empresa. En esencia, todos nosotros sabemos que el proceso de mantener la vitalidad y capacidad de respuesta de una gran organización requiere algo más de lo que cabe en las declaraciones de principios, las nuevas estrategias y planes, presupuestos y organigramas, pero con harta frecuencia los comportamientos como si no lo supiéramos. Si queremos cambios, jugamos con estrategia o cambiamos de estructura. Quizás ha llegado el momento de que cambiemos nuestras costumbres. Es decir, ahora el mundo globalizado lo que requiere son personas altamente capacitadas, altamente capaces. No es necesario solamente tener el sentido común y el dinero para crear algo, sino también el conocimiento, el background intelectual, el bagaje intelectual para poder crear una empresa. Por eso es necesario que estudiemos esos temas de administración pequeña, la administración de pequeñas y medianas empresas, y que podamos nosotros, en este caso, poder traer siempre conocimiento y, sobre todo, cuando nosotros entremos a una empresa a trabajar, llevemos ese conocimiento que hemos adquirido en la universidad y posteriormente se va a ir aumentando por medio de la experiencia. Bueno, compañeros, hasta aquí vamos a dejar esta pequeña introducción y necesito que la lean, la vean, la estudien para que posteriormente ustedes puedan hacer las actividades que les voy a requerir. Por lo pronto, les agradezco su atención. Nos vemos hasta la próxima y que Dios los bendiga.